Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar de estudio vocacional. Ya como cada jueves, casi tradición, me encuentro acá con Manuel. ¿Cómo estás, Manuel? Hola José, buenas tardes. Muy bien, aquí una tarde de lluvia, pero ya preparados para iniciar nuestras transmisiones de este webinar. Este webinar es especial, ¿no, Manu? Es parte de estas pruebas distintas, estas pruebas especiales que tiene la PAES. Cuéntanos un poquito. Este webinar es especial, ¿no, Manu? Es parte de estas pruebas Tenemos un distintas, estas desfase, parece, pruebas con el especiales audio. que tiene la PAES. Cuéntanos un poquito. Te escucho Manuel, desfasado. Sí, yo te escucho bien. sí, escucho dos veces. Yo te escucho bien. Ahí sí, Ahí volví nuevamente, vamos a ver, no pasó nada, volvimos. Cuéntanos, súper. Manuel, estábamos conversando sobre la prueba que hoy vamos a tocar, lo especial que tiene, qué significa, qué es. Cuéntanos, Manuel, estábamos conversando sobre... Sí, hoy tenemos un webinar particularmente especial porque hoy tenemos un webinar relacionado con la PAES de Ciencias que está directamente relacionada con esta prueba que de alguna forma engloba tres áreas del conocimiento súper relevantes. Entonces es una prueba muy especial porque tiene ese grado de dificultad. Así que hoy día vamos a estar viendo en detalle, ¿cierto?, esta prueba de PAES área de ciencias. Perfecto. Entonces, le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, yo creo ya para empezar el webinar, ¿no? Así es, así es. Hoy tenemos una invitada muy especial. Bueno, ella es profesora de Biología y Ciencias de la Universidad de Playa Ancha. También tiene un magíster en Enseñanza de las Ciencias de la Universidad de Playa Ancha y es candidata a doctora en Educación de la Universidad de Burgos. Su nombre es María Paz Romo Navarro, a quien le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo están? Hola, profesora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Muy agradecida de invitarme a participar con ustedes. Así que contenta con este proyecto, creo que es fundamental para los chicos y las chicas que quieren ingresar al sistema educacional, pero a veces necesitan una guía. Es importante poder acompañarlos desde previo a esto y un poco ampliar la visión que ellos puedan tener sobre, primero, resolver las pruebas y después un poco aconsejarlos también cómo es el sistema educacional ya inserto en la universidad. Sí, de hecho, como mencionaba al principio, primero agradecer su presencia, profesora, en esta instancia. Para nosotros es importante contar con este tipo de profesionales que nos puedan ayudar, ¿cierto? Y sobre todo a nuestros espectadores, ¿cierto? Respecto a la preparación que es necesaria para esta prueba de PAES de ciencia, pensando que esta es una prueba que considera tres disciplinas, ¿ya? Entonces, eso también le da un grado de dificultad creemos que mayor, y también obviamente pensando en aquellas carreras que están relacionadas con el área de las ciencias e ingeniería que también de alguna forma contribuyen a esta prueba. Entonces, profesora, para nosotros un placer tenerla hoy día en esta transmisión y partimos inmediato quizá en materia importante para que los que nos están viendo, ¿cierto?, sepan qué vamos a estar viendo hoy. Y de alguna forma es preguntarle directamente, profesora, ¿qué mide específicamente esta prueba de PAES de ciencias? Que es lo que de alguna forma los estudiantes que se están preparando para dar la prueba, ¿cierto? Y para ingresar a la universidad necesitan conocer. Mira, principalmente esta prueba, esta PAES de ciencia, nosotros la podemos dividir como en dos grandes grupos de lo que va a ir midiendo, y tenemos el área del conocimiento, que vendría sobre estas tres áreas que son biología, física y química, y por otro lado tenemos también lo que son las competencias científicas, ¿ya? Y dentro de estas competencias científicas nosotros tenemos un grupo amplio de lo que son las habilidades del pensamiento científico, ¿ya? Estas se comienzan a trabajar desde prekinder, kinder, ya en los planes y programas de los colegios existe una lista de habilidades del pensamiento científico que se van desarrollando en los niños y las niñas y llega hasta cuarto medio. Esto es fundamental porque si yo tengo áreas del conocimiento o la teoría, lo que nosotros llamamos, o como los chicos le dicen, la materia en la enseñanza media, si yo no poseo las habilidades para poder desarrollar estos conocimientos,
a veces un poco complicado poder desarrollar. Yo me puedo aprender quizás todo de memoria, pero si no tengo la habilidad para analizar gráficos, reconocer quizás datos, interpretarlos, hacer análisis profundos de esto, es muy difícil que les pueda ir bien en una evaluación de este tipo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, en el segundo punto nos habla un poco de qué puedo analizar en estas preguntas. Y claro, ahí vienen tablas, gráficos, experimentos, casos, situaciones que son reales o inventadas y que tienen que ver específicamente, aunque no lo dice textual cuando nos enseñan en el colegio, pero tiene que ver con cómo se construye el conocimiento científico. Y en otras palabras, esto vendría siendo lo que comúnmente conocemos como el método científico. O sea, cómo el investigador lleva a cabo este proceso de investigación y nos enfrentamos a conocer teoría, diseñar modelos experimentales, tomar la información que tenemos de estos resultados experimentales y poder posicionarlos en tablas, gráficos. Yo creo que muchos de los chicos que quizás puedan estar viendo esto o lo vayan a ver a futuro, alguna vez han ido a alguna feria científica y existen a veces lo que se llaman los pósters científicos. El póster científico es un resumen de una investigación, siempre van a haber gráficos, tablas, y que la idea es poder transmitir la información y aparte de eso, poder interpretarlos bien. ¿Ya? Entonces, todo esto mide este valor, esta evaluación. ¿Ya? Ahora, profesora, uno puede pensar, bueno, sabemos que están estas tres disciplinas, biología, física, química, que están involucradas, ¿cierto?, en esta prueba. Pero claro, uno dice, bueno, si es una trayectoria educativa desde la enseñanza básica o preescolar, básica y media, ¿cierto? Y en lo concreto, ¿qué contenidos son los que aborda? Porque finalmente tenemos un montón de contenidos que vemos durante nuestra trayectoria educativa, por lo tanto es clave, a mi parecer, conocer cuáles son efectivamente esos conocimientos, esos contenidos, que son los que están incorporados, ¿cierto?, en esta prueba de PAES de ciencia. Sí, mira, en estas tres áreas del conocimiento científico, nosotros nos podemos encontrar con biología, que hace mucho énfasis en lo que es biología celular, donde habla de células y sus funciones. Eso es básicamente biología celular. Bueno, y aquí como datos los presento a los chicos o chicas que quieran estudiar algún área específica de las ciencias biológicas, como el área de salud, quizás medicina, kinesiología, cualquiera de estas. Siempre el primer semestre de la universidad parte con biología celular. ¿Ya? Eso, así que tienen que darle mucho a estos contenidos porque si bien los van aprendiendo durante toda la enseñanza media y sobre todo después cuando se van a lo específico, pero después pesa harto en primer semestre de la universidad, ¿ya? Después venimos con genética y herencia, la evolución y biodiversidad, ecología y medio ambiente y sistema inmune y salud, ¿ya? También es fundamental para los chicos que quieran estudiar el área de la salud, estos conocimientos, ¿ya? En el área de química, nosotros podemos encontrar estructura atómica, tabla periódica, reacciones químicas, balanceos, disoluciones, concentraciones, química orgánica y combustión, y cambios de estado y energía, ¿ya? Sabes que siempre me he fijado que en general en las carreras que están por el área científica, parten con esta primera asignatura que es biología celular, después según la carrera se va pasando a lo que quizá es histología, fisiología específicamente, pero en el área de química siempre estos contenidos que ustedes están viendo forman parte de la primera evaluación, de primera y segunda evaluación de las pruebas de química dentro de la universidad. Así que si los chicos y chicas consolidan estos conocimientos, básicamente se les hace muy fácil poder pasar la asignatura de química, ¿ya? Y en física tenemos movimiento, fuerza. Bueno, esto como dato se comienza a ver desde ya séptimo básico. Comenzamos con fuerzas y movimiento. Energía, trabajo,
electricidad, incluso electricidad se ve en el área de ciencias naturales desde quinto básico, ¿ya? Los conceptos básicos de lo que es electricidad y después se va profundizando en física. Ondas, sonidos, temperatura, calor y termodinámica, ¿ya? Esas son como las áreas del conocimiento que se van a trabajar esta prueba específicamente por estas áreas. Profesora, ahí destacar lo que mencionó respecto a esta vinculación que hay entre los contenidos que se evalúan para la prueba PAES, ¿cierto?, de ciencias, y esa quizás doble funcionalidad que tiene el consolidar, como bien decía, estos conocimientos, ¿cierto?, para un primer año de universidad, sobre todo en aquellas personas o estudiantes o espectadores que nos están viendo, ¿cierto?, respecto a estas carreras del área de científica, del área de salud, ¿cierto?, del área de ciencias, que de alguna forma contribuyen igualmente a estar de alguna forma mejor preparados para tu primer año de universidad, sobre todo primer semestre y segundo semestre. Ahora, desde el punto de vista de algo que mencionó al principio, respecto a las habilidades científicas, uno, claro, puede conocer los contenidos que están siendo evaluados, pero estas habilidades de alguna forma, ¿cómo las puedo reconocer? ¿Cómo las puedo ir desarrollando? Para que también me contribuyan, ¿cierto?, a poder desarrollar una muy buena prueba PAES de ciencias. Mira, es que en general cuando nosotros hablamos de algo que es más macro, que es una competencia científica y que incluye todas estas habilidades del pensamiento científico, tiene dos aristas. La primera es que te enseña cómo hacer ciencia, ¿ya? Eso es fundamental en el sentido de que tú cuando entras a la universidad logras, quizá a veces no los chicos del primer semestre lo logran consolidar este racionamiento, pero el comprender cómo se genera este conocimiento y que esto me va a servir porque, no sé, por ejemplo, pongo el caso de nutrición, que es donde yo me desempeño siempre en los primeros semestres como adjunta en la carrera de nutrición, en el área de microscopía. Yo me encuentro con chicos que a veces no tienen estas habilidades desarrolladas, ni conocimiento ni habilidad, y les cuesta mucho, ¿ya? Pero nos encontramos con casos de que quizás vienen de algunos colegios que quizás no se profundizaba tanto, chicos que quizás nunca han estado frente a un microscopio o que han estado en la educación técnica y después deciden entrar a la universidad y se les hace muy complejo, ¿ya? Entonces, estas habilidades en general se van trabajando, como les decía del principio, desde prekinder ya viene un programa de todas estas habilidades del pensamiento científico y nosotros podemos fijarnos que en los libros, en los textos escolares, tanto del ministerio como de editoriales privadas, vienen con toda esta serie de actividades que van diseñadas para ir desarrollando estas habilidades. Entonces, a veces cuando, yo siempre parto de mi clase cuando hago en el colegio, qué es un gráfico, para qué me sirve, cómo ellos pueden pasar cualquier dato a un gráfico, y después un poco va ayudando que cuando se encuentren en una actividad, yo les digo, ya hagan la actividad de la página 70 y viene un gráfico, ya saben interpretarlo, ¿ya? Entonces, ahí como lo dice, analizar la información que siempre en el área científica por naturaleza la ponemos como un gráfico, una tabla, ¿ya? Para hacer una forma que al lector, que suele ser una persona del área científica, sea más fácil interpretar estos datos, ¿ya? Además que todo esto vamos aplicando conocimientos para resolver problemas, ¿ya? Porque la base de la ciencia es ir resolviendo problemáticas o básicamente ir entendiendo algunos fenómenos que van ocurriendo en la naturaleza, ¿ya? Desde ahí, desde miles de años atrás, cuando empiezan a hacer la ciencia como más formal, era eso, lograr entender, buscar explicaciones a un fenómeno y claro, después, pasado muchos años, se fue consolidando esta metodología. Y ustedes, todo lo que están leyendo ahí, en realidad es una base del trabajo científico, ¿ya? O sea, escribir los datos de una forma, aplicar lo que yo conocí para poder interpretar información, sobre todo, también lo que viene aquí que dice evaluar argumentos y conclusiones, porque siempre en una investigación científica
viene el tema de, tú terminas tu investigación de cualquier área y claro, tú elaboras conclusiones sobre esto, ¿ya? Y ojo, porque muchas veces, aquí quizás lo voy a ligar con algo que no tiene que ver mucho con la relación de la PAES de ciencia, pero el área del lenguaje es fundamental para esto, ¿ya? La comprensión lectora juega un papel fundamental en comprender las preguntas, ¿ya? Bueno, y en base a eso, tomar decisiones en base a la evidencia, ¿ya? Porque a veces nos encontramos con preguntas que nos plantean una situación hipotética o nos plantean algo, datos reales, y ahí nosotros poder determinar cuál es la opción correcta en esta serie de preguntas, ¿ya? Y lo más importante, yo creo, que está en el final, que es razonar científicamente, ¿ya? Miren, desde la didáctica de la ciencia, que es algo así como algo más técnico, básicamente nosotros aprendemos ciencia, enseñamos ciencia, un poco para comprender los fenómenos del medio. Y esto se llama alfabetización científica, ¿ya? O sea, ¿qué me sirve? ¿Para qué me sirve en lo práctico? Es para tomar mejores decisiones, ¿ya? Mejores decisiones, y esto es súper aplicable en la vida real. O sea, vemos la televisión, información que nos dan sobre vacunas, sobre medicamentos, fenómenos del medio ambiente. Todo esto, todas estas habilidades, si las desarrollamos bien, nos permiten para desarrollar una buena prueba, para enfrentar el primer año de universidad, que es como el más crítico dentro de todas las carreras, es súper transversal esto. Y aparte de eso, entender toda la información que nos va llegando, poder filtrar información, ¿ya? Que es como hoy en día el acceso a la información es tan amplio que poder tener todas estas competencias y habilidades desarrolladas me van a permitir a mí tomar mejores decisiones, qué filtrar o qué tomar en cuenta aquí. Profesor, usted mencionó algo respecto a que el tema de la comprensión lectora. Creo que, bueno, los que han seguido, ¿cierto?, nuestro webinar, hemos iniciado con el de competencia lectora justamente, y luego tuvimos los webinars de competencia matemática M1 y M2, y un denominador común de cada uno de esos webinars, y ahora se refuerza esa idea, ¿cierto?, es el tema de la comprensión lectora. Al parecer es clave para abordar cualquier tipo de prueba de acceso a la educación superior, en este caso la prueba de PAES de ciencia, por ejemplo. ¿Ya? Y contribuye básicamente para todas las pruebas que hemos, ¿cierto?, desarrollado en el ciclo de webinar. Respecto a lo concreto, ya cuando nosotros tenemos identificado, ¿cierto?, cuáles son los contenidos, ¿cierto?, qué es lo que mide la PAES, cuáles son estas habilidades que yo debiera tener en consideración para ir de alguna forma desarrollándolas, ¿cierto?, y revisando si efectivamente estoy de alguna forma en conexión con ese tipo de habilidades, ¿cierto?, más allá de los contenidos también. Uno dice, bueno, ¿cómo puedo identificar los principales tipos de preguntas que yo me puedo encontrar en esta prueba, tipo PAES de ciencia, ¿cierto? Y de qué manera poder abordarlas, ¿cierto? Que de alguna forma los estudiantes están esperando estos tips y estas estrategias que quizás nos puedan servir para poder tener un abordaje, ¿cierto?, de la mejor manera posible para esta prueba de PAES de ciencia. Particularmente, bueno, acá en la presentación están los tipos de preguntas y vamos a iniciar, ¿cierto?, con el área de biología, que es un área, ¿cierto?, de las que están evaluadas, ¿cierto?, dentro de la prueba PAES de ciencias. Sí, y bueno, también acotar a lo que decías anteriormente, que claro, el tema del lenguaje es tan fundamental y a veces muchos chicos y chicas dicen, no, yo voy por el área científica, quiero estudiar kinesiología o quiero estudiar algo relacionado con la física, quizás astronomía. Me voy más por el área del conocimiento duro de lo que es la física o la biología, pero a veces dejan de lado estas otras áreas de conocimiento que son el lenguaje y que es fundamental para poder no solo comprender estas preguntas, sino que más adelante el mundo en primer año quizás llega a ser un choque muy importante, porque la cantidad de contenidos que se están viendo
es demasiado amplio comparado con lo que ven en el colegio, básicamente. Entonces, ese choque les cuesta un poco también organizar sus tiempos y todo ese tema, ¿ya? Bueno, aquí sobre la pregunta del área de biología, que esta es mi especialidad, a mí me gusta mucho, es sobre el tema del sistema inmune, ¿ya? Aquí nosotros estamos viendo una pregunta que es muy sencilla, ¿ya? Sobre un concepto muy básico que es vacuna, ¿ya? Entonces, este es un tipo de pregunta, pero hay preguntas, como les decía anteriormente, que son más extensas, entonces ahí sí nosotros tenemos que aplicar todo el tema de lo que es la comprensión lectora, ¿ya? Pero en esta pregunta nos dice, ¿una vacuna estimula el sistema inmunológico al...? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una serie de alternativas y que podemos ir descartando, ¿ya? Profesora, ahí le puedo ir leyendo las alternativas que justamente en la presentación, lamentablemente no se alcanza a ver las últimas dos alternativas, pero se las puedo leer para que así las tengamos cierto conocimiento. Dice, bueno, la pregunta dice, ¿una vacuna estimula el sistema inmunológico al? ¿Cierto? Y nos dan 4 alternativas, que es la típica alternativa, ¿cierto? De una prueba tipo PAES, ¿cierto? En donde tenemos la alternativa A, que dice eliminar virus directamente, ¿ya? La alternativa B, que dice crear anticuerpos específicos sin causar enfermedad. Alternativa C, aumentar la fiebre del cuerpo para matar bacterias. Y alternativa D, activar los glóbulos rojos. Sí, mira, aquí, si bien parece una pregunta muy sencilla, como lo decía al principio, desde el tipo de comprensión lectora, ¿ya? Porque básicamente me está preguntando por lo que es una vacuna. Hay varios conceptos que un estudiante debe manejar para poder comprenderla o para poder responder, ¿ya? Por ejemplo, tiene que saber cómo se trabajan los virus, cómo se atacan los virus principalmente, cuáles son los tipos de medicamentos. En la segunda alternativa me habla de anticuerpos, ¿ya? O sea, qué es lo que es un anticuerpo, qué tipo de barrera inmunológica representa. Aumentar la fiebre, bueno, la fiebre también es un tipo de barrera inmunológica que van en barreras primarias, barreras secundarias, y cuando hablamos de glóbulos rojos, también entender un poco la función del glóbulo rojo. Si bien todo esto tiene que ver con inmunidad y que sí sabemos que anticuerpos, vacunas, se van transmitiendo por la sangre, los glóbulos rojos aquí yo los descarto del principio porque la función que tiene es completamente distinta, ¿ya? Me quedaría con las primeras 3 alternativas que sí tienen que ver con inmunología. Entonces, bueno, eso pueden ser también algunos tips para que los estudiantes vayan ahí como ir descartando ciertas alternativas que a veces son distractores, pero que a veces tienden a la confusión. En ese caso, por ejemplo, uno de los errores comunes que aparecen ahí, cierto, señalado, es creer que las vacunas curan o matan virus directamente. Eso efectivamente es algo que uno puede constatar que es algo que permanece, por ejemplo, en las personas como un conocimiento arraigado, ¿cierto? Y que de alguna forma se traspasa a este tipo de pruebas, de preguntas, básicamente, o de contenidos, ¿cierto? Sí, básicamente, mira, de hecho, incluso mi tesis de magíster fue sobre las preconcepciones de los virus y que son muy difíciles de cambiar, ¿ya? Y básicamente, claro, las personas tienden a pensar que en realidad en una vacuna lo que está haciendo es colocar algún medicamento que es para matar el virus o bacterias con el que está infectado, ¿ya? Pero desde el conocimiento de sí lo que es inmunología, o sea, yo se descarta de inmediato. Sí tiene que ver con inmunología, pero no completamente relacionado de lo que efectivamente hace una vacuna. Y en el caso, por ejemplo, la alternativa C, que dice aumentar la fiebre del cuerpo para matar bacterias, ¿es algo que también de alguna forma desde el conocimiento popular se asume como parte importante, ¿cierto?, del sistema inmunológico? ¿O es así? De hecho, la alternativa C, también hay una preconcepción importante en las personas sobre la fiebre,
porque tienden a pensar que la fiebre es un mecanismo que causa el patógeno, ¿entiendes? O sea, el patógeno que te infectó, o sea, virus, bacteria, algún parásito, te infectó y él está causando la fiebre en ti, ¿ya? Pero en realidad cuando los chicos van estudiando inmunología, se dan cuenta que en realidad la fiebre es un mecanismo que tiene nuestro organismo para poder ir matando un poco estos agentes patógenos, ¿ya? Entonces, si uno revisa la resolución paso a paso, lo que habría que poner harto énfasis entonces es más bien desmitificar algunos conocimientos más bien populares, ¿cierto?, respecto a un área específica como es la inmunología. Sí, eso es como que resulta bastante bien, un poco sacando estas preconcepciones que se supone que todo el mundo tiene preconcepciones sobre todas las áreas científicas, no solamente sobre los virus, inmunología, ni de distintos tipos, pero lamentablemente toda la literatura, desde la didáctica de la ciencia, nos dice que estas preconcepciones son muy arraigadas y aunque una persona la aprenda, después vuelve a recaer en que sigue pensando lo mismo, cuesta mucho cambiarla, ¿ya? Pero sí, para los chicos que están resolviendo las pruebas de este tipo, es un poco simplemente con consolidar los conocimientos básicos de inmunología, se darán cuenta de que no tiene nada que ver en sí el efecto que tiene la vacuna en el organismo humano con las opciones que nos daban, ¿cierto? Y aquí la opción correcta es la B, que tenía que ver con La alternativa B es crear anticuerpos específicos sin causar enfermedad. Es la alternativa correcta B. Sí. Perfecto. Acá tenemos el ejemplo de química que tiene que ver con reacción y balanceo, ¿ya? Bueno, los chicos que van a ver esto, que lo están viendo, ya saben lo que es una ecuación química, ¿cierto? Qué es lo que ponemos antes de la flecha, posterior a la flecha, pero siempre en una reacción química, como las que estamos viendo ahí en todas las alternativas, todas ellas me están mostrando moléculas, ¿cierto?, que reaccionan entre sí y posteriormente creamos ciertos productos que son completamente distintos. Pero algo básico que debe ocurrir tanto en química es que los reactantes, que son los que están a la izquierda de la flecha, y los productos, siempre tienen que existir la misma cantidad de átomos, ¿ya? Los átomos no se van a destruir, sino que se van a reorganizar estas moléculas para formar moléculas completamente nuevas. Entonces, ahí en la pregunta tenemos, en una reacción de combustión completa del propano, y ahí está la fórmula química del propano, ¿cuál es la proporción correcta de oxígeno necesaria? ¿Ya? Entonces, aquí lo que me está preguntando es, claro, que una reacción de combustión entre el propano y oxígeno, y básicamente cuántas moléculas o átomos de oxígeno deberían estar en el lado de los productos, o sea, que esto estuviese equilibrado, que era lo que decía al principio, o sea, la misma cantidad de átomos en reactante y la misma cantidad en los productos, ¿ya? Esta pregunta suena bastante específica desde el punto de vista, por ejemplo, de los conceptos de combustión, porque entiendo yo que combustión, al ponerle un apellido como completa, entiendo que a lo mejor hay una combustión que no es completa, que es incompleta. Por lo tanto, debiera ser como una pista importante ese tema, como desde el punto de vista también del conocimiento o de la misma comprensión de la pregunta. Sí, es que siempre en las preguntas vienen este tipo de, bueno, aquí viene una pregunta que quizás es un poco más larga con el ejemplo que vimos anterior, pero siempre uno cuando lee estas preguntas tiene que anotar o darse cuenta o quizás subrayar, o sea, es un buen ejercicio cuando tú estés resolviendo las preguntas, ir subrayando los conceptos importantes, ¿ya? Entonces, claro, siempre te pueden ir dando datos
O sea, si obviamente cuando estén dando la PAES no van a poder tener un destacador ni nada de eso, pero con el simple lápiz ustedes pueden ir encerrando los conceptos o los datos relevantes que te pueden ir ayudando para ir resolviendo la pregunta. Entonces, claro, el hecho de que te esté hablando de una combustión completa del propano, ahí te está dando un dato importante para poder entender cómo debería quedar esta ecuación balanceada. ¿Cierto? Perfecto. Sí, podemos revisar finalmente cómo podemos hacer el paso a paso para este tipo de preguntas, que entiendo el área de química y física a veces para varios estudiantes es de alguna forma más compleja que el área de biología, ¿cierto? Y de hecho estas son como áreas de la ciencia, ¿cierto? Que siempre están como súper con harto miedo los estudiantes, con preocupación, porque claro, involucra, por ejemplo, el tema del concepto de ecuación, las matemáticas se meten, ¿cierto?, en estas dos disciplinas que finalmente también generan un poquito de ansiedad. Sí, ahí es un tema bien complejo porque básicamente a veces al desarrollar problemas tanto de química o de física, quizás los chicos les va mal, se desmotivan y dicen, bueno, no me está yendo bien en esto. ¿Por qué no me va bien si yo leo el libro, yo lo entiendo, un libro de física, un libro de química, entiendo los conceptos, cuando hago el ejercicio me resulta, pero a veces son competencias o habilidades de matemáticas que tienen descendidas y que le impiden un poco desarrollar el área de la química y la física, ¿ya? Y ahí viene lo que hablamos al principio con lenguaje, la transversabilidad de todas las áreas del conocimiento del área científica, ¿cierto? De la matemática, como yo lo utilizo bastante para química y física, quizás no tanto para biología, pero en algunas áreas de biología sí, y como el lenguaje transversal para todo esto, ¿ya? Entonces, cuando tú tienes este tipo de preguntas, tú primero tienes que identificar qué tipo de reacciones. Y ahí la misma pregunta te lo está dando qué es una combustión, ¿ya? Y luego aplicar las técnicas que nos van enseñando sobre el balanceo por método algebraico, ¿ya? O inspección, ¿ya? En general, como yo les decía, independiente de cuál le acomode más a los chicos que están resolviendo esta pregunta o este tipo de preguntas, pueden elegir cualquiera, es fijarse en que la base de todo esto, o sea, reactantes y productos tienen que tener la misma cantidad de átomos, ¿ya? Y ahí ustedes aplican la técnica que más hayan utilizado o la que más le acomoda y que le ha dado mejores resultados, ¿ya? Y después de esto, verificar que hay el igual número de átomos de cada elemento en ambos lados. O sea, ahí se va haciendo un ejercicio en que conviene ir escribiendo, ya, por ejemplo, átomos de carbono, cuánto hay en los reactantes, cuánto hay en los productos, átomos de oxígeno, y ahí ir haciendo este conteo, ¿ya? La alternativa en este caso es la C, para que después la podamos revisar, pero antes de eso, ahí está, la alternativa C, ¿cierto? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, en todas las ecuaciones tenemos las mismas moléculas, si se dan cuenta, pero obviamente en los reactantes tenemos, en este caso, lo que es el propano, lo que tenemos oxígeno, ¿ya? Y en el otro lado tenemos dióxido de carbono y agua, que son los resultados después de esta reacción química. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, como decía, el paso a paso de ir contando los átomos, ¿ya? Bueno, los chicos que ya están en tercero o cuarto medio ya saben que en química el 1 no se escribe, o sea que si no tengo nada adelante tengo que ir haciendo estas multiplicaciones y ir sabiendo qué cantidad de átomos tengo y ahí llegamos a las conclusiones, ¿ya? Bueno, un error común en esto, ¿cierto?, que suele ser repetitivo, es no balancear correctamente, ¿ya? Entonces, no balancear correctamente los átomos de oxígeno o confundir la combustión completa con incompleta, ¿sí? Entonces, ahí está uno de los datos, y por eso es tan importante lo que tú mencionabas, Manuel, sobre cómo en la pregunta me decía combustión completa, ¿ya? O sea,
Nuevamente, el tema de comprensión lectora, leer lentamente la pregunta, ir subrayando para poder después hacer un análisis de esta pregunta y buscar la respuesta correcta. Perfecto, súper. Claro, aquí en este caso la respuesta correcta es la C, según lo que estábamos revisando, y obviamente también las recomendaciones. Muchas gracias, profesora, por ese tip, ¿cierto? Que de alguna forma nos van dando luces respecto a cómo abordar este tipo de preguntas del área de química. Y ahora vamos a pasar al área que de alguna forma a los estudiantes yo creo que es una de las cosas que más compleja, ¿cierto? Y uno lo ve también en su experiencia como docente, ¿cierto? Tanto en la enseñanza media como en la universidad, que tiene que ver con el área de física, ¿cierto? Las personas que están pensando en estudiar, ¿cierto? Una carrera en el área de ciencias, particularmente vinculada al área de ciencias más específicas con física, y sobre todo aquellas que también están pensando en estudiar carreras del área de ingeniería, se van a encontrar con esta área del conocimiento. Por lo tanto, acá nos interesa también ir abordando, ¿cierto?, este tipo de preguntas, que además es parte de la prueba de PAES de ciencia. Así que esta pregunta, ¿cierto?, viene de cajón para poder complementar, ¿cierto?, las tres áreas del conocimiento que se evalúan en esta prueba. Sí, a los chicos que entran a carreras que son específicamente del área de biología, claro, es un choque para ellos, porque, claro, suelen ser personas que tienen una motivación intrínseca por el área de la biología, pero a veces les cuesta física, les cuesta química, y sufren mucho. Yo también sufrí mucho en la universidad con toda la física, estadística y todo eso. Pero ahora haciendo, claro, una reflexión sobre por qué me costaba tanto, y era por el tema de las habilidades en el área de las matemáticas, lo que a mí me complicó mucho esta asignatura. Bueno, en esta pregunta, miren, esto habla de movimiento rectilíneo uniforme, ya, ese es el área del conocimiento, ya. Esto, el área de la física, se empieza a ver, como les decía desde un principio, desde séptimo básico formalmente, ¿ya? Desde séptimo básico, bueno, los chicos y chicas están hasta sexto básico con ciencias naturales, que engloba todo lo mismo, pero después se va dividiendo en lo que es biología, física y química, ¿ya? Entonces, de ahí empezamos a ver este conocimiento que es física formalmente, ¿ya? Ellos tienen la asignatura de física. En esta pregunta dice, un ciclista recorre 120 kilómetros en 4 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio? ¿Ya? Entonces, ahí, o sea, me están dando los datos matemáticos que yo tengo que después ir reemplazando en una fórmula, pero también me habla de velocidad promedio. ¿Ya? Y esto además que es como una típica pregunta del área de física que nos encontramos, ¿cierto? Seguramente los que ya están en enseñanza media, ¿cierto? Y están en el área de física, en la asignatura, recordarán este tipo de ejercicio porque de alguna forma es lo más común y lo más probable, altamente probable, este tipo de ejercicio aparezcan efectivamente en la prueba PAES de ciencia. Sí, sí. Siempre vienen de este tipo de preguntas, y en general no son difíciles de resolver, ¿ya? Simplemente en muchas ocasiones yo tengo que ir reemplazando los datos que me dan en las fórmulas que están para resolver estas preguntas, pero algo fundamental es el hecho de poder reconocer los datos, ¿ya? Muchas veces los chicos no logran reconocer los datos y a dónde posicionarlo en la fórmula física o química que yo tengo que desarrollar, ¿ya? Entonces, para poder desarrollar este tipo de pregunta, obviamente identificar los datos, ¿ya? ¿Qué es la velocidad? Y me está dando cuánto recorrió este ciclista en ese tiempo. Entonces, aplicamos la fórmula de velocidad, que es distancia partido por tiempo, y ahí tenemos los datos, ¿cierto? El tiempo y la velocidad. Entonces, en este caso, además como me está hablando de un promedio, la respuesta correcta es la alternativa B, ¿ya? Un error común es confundir la unidad o usar mal la fórmula, ¿ya? A veces, yo me acuerdo que cuando a veces pido ejercicios de física
cuando estoy enseñándole a niños de séptimo básico, siempre algunos me dicen, ¿puedo anotar solamente lo que es el resultado? Y yo le digo, mira, ¿sabes qué? Prefiero que me hagas el desarrollo de la pregunta o del ejercicio, ¿ya? Porque a veces lo hacen rápido, ¿ya? Ponen mal los datos en la fórmula y obviamente el resultado no es el correcto, ¿ya? Entonces, tú, por ejemplo, cuando analizas el desarrollo de una pregunta de física, tú puedes ir revisando en qué te equivocaste. Entonces, eso es lo que en pedagogía se llama la retroalimentación. O sea, entender por qué te equivocaste, obviamente para que no vuelvas a cometer este error, ¿ya? Y esos son uno de los errores más comunes. O sea, confundir las unidades o utilizar mal la fórmula, aplicar estos datos en lugares que no corresponden. Profesora, muchas gracias por esas explicaciones y claro, hemos repasado, ¿cierto?, las 3 áreas del conocimiento que evalúa la prueba tipo PAES de ciencias, ¿cierto? Pero nos gustaría que nos pudiera indicar aquellas estrategias que nos pudieran servir de manera general para abordar cualquier tipo de pregunta de este tipo de prueba, ¿cierto? Pensando que tenemos 3 áreas del conocimiento, ¿cierto?, involucradas en este tipo de pruebas. Ahí, ¿qué recomendaciones nos podría dar respecto a alguna estrategia que nos pueda servir? Mira, dentro de las estrategias, así a modo general, para todas las áreas del conocimiento que estamos analizando en esta pregunta, o sea, en esta prueba, siempre viene esta como primer paso, y repetimos nuevamente la importancia de la comprensión lectora, ¿cierto? O sea, leer cuidadosamente todo el enunciado de la pregunta. Aquí yo le agregaría ir escribiendo, subrayando, recalcando los conceptos importantes, porque los chicos y chicas se ponen nerviosos, porque claro, te dicen, tú tienes que dar esta prueba en tanto tiempo, te dicen los promedios de cuánto deberías demorarte en cada pregunta. Entonces, obviamente nos juega a veces una mala pasada el ponernos nerviosos para esto. Entonces, leer tranquilamente, ir subrayando, y no importa si la prueba queda toda rayada, lo importante es que me sirva a mí para poder comprender y buscar la respuesta correcta, ¿ya? Siempre identificar qué es lo que me están preguntando, ¿ya? Y aquí mismo, a veces nosotros tenemos unas preguntas que son largas, que tienen, no sé, 6 líneas, y en realidad, gran parte de la pregunta a veces puede ser un distractor, pero nosotros tenemos que identificar principalmente los conceptos, ¿ya? ¿Qué me están preguntando? Concepto, qué es lo que me explica, las predicciones, la aplicación, para poder encontrar bien la respuesta. A veces, sobre todo en el área de la ciencia, en esta PAES de ciencia, siempre vienen datos como gráficos, tablas, ¿ya? Que viene ahí la parte de poder analizar esta información, ¿ya? Como yo les contaba, desde chicos los niños ya empiezan a ver gráficos, datos y toda esta forma de divulgar más o menos los conocimientos científicos. Entonces, para mí es súper fácil, porque en el hecho de que me están presentando los datos, yo lo que necesito es analizarlo o ver qué alternativa me corresponde más con los datos que me están entregando, ¿ya? Pero si yo no tengo esa habilidad para poder identificar cuáles son esta información que me están pidiendo, claro, obviamente me puedo equivocar en la respuesta, ¿ya? Descartar opciones contradictorias o sin base científica, ¿ya? A veces viene un planteamiento de una pregunta y, como veíamos en el caso de la vacuna, me hablaba de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos, claro, es importante para el sistema inmune, pero aquí no tienen nada que ver en el tema de inmunidad, en el sentido de que no están generando respuestas inmunitarias ni la primaria ni la secundaria, ¿ya? Y elegir la alternativa más coherente con la evidencia, ¿ya? Algo fundamental que tiene la ciencia en general es que todas sus respuestas se dan en base a evidencias, no se dan en base a suposiciones
o lo que yo pienso sobre algo. Y eso es lo importante porque, recuerden, lo que yo les decía, la ciencia me va a explicar fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero esas explicaciones se dan en base a la evidencia que hemos tenido después de investigaciones. Y aquí, como estamos viendo, una prueba que me plantea situaciones donde están abordando distintas áreas de la ciencia, claramente yo me tengo que fijar en esa evidencia para poder responderla, no en lo que yo pienso que podría ser o lo más cuerdo o lo que pensaba antes, ¿ya? Básicamente se responden en base a evidencia. Perfecto, o sea, de alguna forma esta estrategia nos sirve para poder enfrentar y abordar, ¿cierto?, cualquier tipo de pregunta en el área de las ciencias, sobre todo en esta prueba PAES de ciencias, y obviamente estamos en el proceso de preparación, ¿cierto? Nuestros espectadores, ¿cierto? Ahí agradecemos los que nos han escrito sus mensajes, y también pensamos en esto, ¿cierto? De qué manera podemos sugerir, ¿cierto?, de alguna forma, una organización para que estas personas, ¿cierto? Para que ahí saludamos a María Pinto, ¿cierto? Que nos está dando ahí unos agradecimientos por los comentarios de la profesora María Paz. De alguna forma, ¿cómo podemos ayudar en el proceso de organización de los tiempos pensando en la preparación para esta prueba PAES de ciencia? ¿Ya? Y ahí, profesora, le agradecemos también esta idea, ¿cierto? De generar esta planificación más o menos semanal, ¿cierto? Sugerida que podríamos de alguna forma comentar. Sí, mira, aquí esto, el hecho de poder planificar mi estudio para esta PAES es un beneficio enorme porque es una habilidad que les va a servir para pensando ya en el ingreso universitario, ¿ya? Uno de los mayores problemas que yo me he enfrentado con mis alumnos de primer año es el hecho de que la mala organización en los tiempos, ¿ya? De hecho, a veces se encuentran, por ejemplo, no sé, pues voy a poner el ejemplo de nutrición, con asignaturas que son propias del área de las ciencias, como química, matemática, biología, pero también hay otras asignaturas que quizás no son tan difíciles para los estudiantes. Entonces, claro, se concentran, tratan de repartir sus tiempos entre todos y dicen, mira, es que sabéis que me cuesta mucho lo que estoy viendo en química, me cuesta mucho matemática, nos va muy mal en matemática. Entonces lo que hacen erróneamente es decir, me voy a concentrar en esta prueba y después en la segunda prueba, en la segunda integral que vamos a hacer, me voy a concentrar más en química o primero con física. Y eso es un error gravísimo porque esta concentración de tiempo en un área hace que después les vaya mal en el otro y así terminamos reprobando muchas asignaturas, ¿ya? Entonces, la habilidad de poder gestionar los tiempos para la PAES es como un ensayo para el primer año de la universidad, ya fundamental. Entonces ahí tenemos esta planificación que va de lunes a domingo, ¿ya? La idea es que sea un estudio consciente, ¿cierto? Aparte de buscar un lugar específico para poder ir estudiando, ¿cierto? Que no tenga muchos distractores y todo eso que tenemos que ir descartando, estas variables que me puedan intervenir. Podemos hacer que lunes, por ejemplo, revisión de gráficos, experimentos, ¿ya? O sea, tomar preguntas, marcar las preguntas con gráfico, con experimentos. No necesitamos por qué desarrollar todo un facsímil, ¿cierto?, de preguntas, sino que enfocarnos en esta, ¿ya? Y ver cómo los gráficos, ver las respuestas. Los martes, ejercicio de biología, más 2 preguntas tipo PAES, ¿ya? Tampoco saturarnos, porque, o sea, saturarnos a veces impide que nosotros podamos aprender o incorporar el conocimiento como de manera efectiva, ¿ya? Es como cuando a veces los chicos les pasa en la universidad, tienen una prueba y no estudian, no sé, biología celular, y no estudian por todo el primer mes, y llega la prueba, que es la próxima semana, y se matan estudiando 3-4 días, y obviamente la cantidad de conocimientos no es imposible que lo puedan incorporar en esta cantidad de tiempo,
¿ya? Miércoles, problemas de química con cálculo, ¿ya? Buscar los desarrollos, ¿ya? De estos ejercicios, tampoco saturarnos con esto, o sea, un par de preguntas que nosotros veamos bien en el desarrollo y está bien, ¿ya? Repaso de conceptos claves de física los jueves. Los viernes podemos enfocarnos en lo que es simulacro de 5 preguntas variadas, ¿ya? De estas 3 áreas. Y sábado y domingo, o sea, el sábado, revisión de errores, repaso general de lo que voy a ir avanzando. Y el domingo, videos o lectura libre científica. En general, esto tiene que ver mucho con lo que yo hablaba desde un principio, que tiene que ver con la alfabetización científica y que tiene que ver con poder reconocer cuál es el conocimiento científico, o sea, confiable, ¿ya? ¿Y por qué lo estoy nombrando? Porque nosotros ingresamos a YouTube y tenemos una gran cantidad de canales de información. Hoy en día también está la plataforma de TikTok, que también nos entrega información, pero poder filtrar un poco dónde yo voy a buscar esa información y que sea acorde a lo que yo estoy estudiando, ¿ya? En general hay muy buenos canales en general, como yo voy a hablar del área de la biología, que es lo que estoy siempre enseñando, en general las universidades tienen buenos canales de difusión, donde nosotros podemos encontrar clases, podemos encontrar experimentos, podemos encontrar incluso desarrollo, pero lo importante es saber filtrar esta información para que me sirva para la prueba. ¿Ya? Eso es fundamental. De alguna forma identificar a divulgadores científicos que sean reconocidos de alguna forma, que existen canales de YouTube como hay de las instituciones y también de divulgadores científicos, ¿cierto? Que de alguna forma, más que certificados, ¿cierto? Están más bien validados, ¿cierto? Desde el punto de vista académico y en fin. Yo creo que es una muy buena opción, ¿cierto? Aprovechar esos espacios, sábado y domingo sobre todo, y pensando que también son 3 áreas del conocimiento que hay que preparar, por lo tanto, organizarse es crucial. Entonces ahí le agradecemos también esta planificación sugerida semanal para que la puedan tener en consideración aquellas personas que nos están viendo ahora, ¿cierto? En este momento y los que nos van a ver a futuro. Profesora, ya para ir cerrando, ¿cierto? Este webinar de La Paz es de Ciencia y obviamente agradecer mucho, ¿cierto? Sus comentarios, sus tips, ¿cierto? Y todo lo que nos ha comentado. ¿Cuáles serían aquellos consejos finales donde usted pondría más énfasis para nuestros espectadores? Ya, bueno, mira, aquí tenemos una lista de estos consejos finales de esta Paz de Ciencia. Y lo primero es aplicar el pensamiento crítico y no memorizar sin un contexto, ¿ya? O sea, a mí no me sirve, por ejemplo, si yo estoy estudiando enfermería, no sé, cualquier área de la ciencia biológica, aprenderme los conceptos y no empezar a desarrollarlos o unirlos entre sí, ¿ya? Es un error grave porque en general no me van a generar o no van a permitirme construir aprendizaje significativo, que es la base de aprender hoy en día, ¿ya? Analiza cuidadosamente las tablas, gráficos y experimentos, ¿ya? Es lo mismo que estábamos hablando desde un principio. Muchas de las preguntas, obviamente, van a venir con estos gráficos, con tablas, experimentos, y esto tiene que ver básicamente cómo se transmite el conocimiento científico, ¿ya? Entonces, me está toda la información ahí. Lo importante es que yo la pueda interpretar, ¿ya? Tengo datos, pero si yo no tengo las habilidades de poder interpretarla y analizarla, se me va a hacer muy difícil poder responder las preguntas, ¿ya? Practicar con ensayos PAES y detecta los patrones de preguntas, ¿ya? En general, uno puede, después que lee muchas preguntas, se va a dar cuenta que hay preguntas que abordan cierto tipo de habilidades que tú tienes que como ir desarrollando, ¿ya? Y eso, para los chicos, solamente lo van a lograr ejercitando constantemente, ¿ya? O sea, ya sea como en esta planificación que les mostramos, o puede ser una planificación
que ellos elaboren quizás de otra estructura, pero la idea es que este ejercicio se va a ir haciendo que vayan desarrollando esta habilidad de detectar estos patrones por pregunta, ¿ya? Revisa conceptos claves de primero a cuarto medio de forma integrada, ¿ya? Nosotros vamos a ver que tanto en física y biología y química siempre hay conceptos claves en los conocimientos que acabamos de revisar, y eso es importante que los vayan destacando. Y revisar, obviamente, estos videos que estamos preparando, porque siempre van a estar estos tips que me van a ayudar a poder ir viendo estas preguntas. Si bien vimos preguntas que eran de estas 3 áreas y quizás eran un poco más sencillas, bueno, quizás más adelante podemos ir desarrollando algunas que son de estas más complejas y que sí requieren un análisis más de comprensión lectora y detectando estos conceptos relevantes, ¿ya? Así es, profesora. Sí, de hecho ya para ir cerrando también, le agradecemos mucho estos consejos porque justamente son cosas que también nos van comentando a medida, ¿cierto?, que vamos haciendo estas transmisiones de webinar, y obviamente la dejamos más que invitada para otra oportunidad. Seguramente podemos profundizar con preguntas de mayor complejidad. Ahí yo quiero destacar, ¿cierto?, de alguna forma lo que mencioné al principio, una invitada de lujo, ¿cierto?, la profesora María Paz Romo Navarro, ¿cierto?, profesora de Biología y Ciencias de la Universidad Playa Ancha, además magíster en Enseñanza de las Ciencias y candidata a doctora en Educación de la Universidad de Burgos, así que ha sido un agrado, ¿cierto?, contar con su presencia y también agradecer todos los consejos que nos ha dado respecto a cómo abordar, ¿cierto?, esta prueba de PAES de Ciencias. Así que, profesora María Paz, muy agradecido, ¿cierto?, por su presencia. No, gracias a ustedes por participar. Si para mí es una instancia que me gusta mucho, porque cuando yo como docente, siempre he estado trabajando en primeros años y veo todas estas dificultades que tienen los chiquillos, estas deficiencias, a veces habilidades no desarrolladas, como les decía, problemas de gestión del tiempo, mala base en matemática, química, comprensión lectora. Entonces es bueno un poco que los chicos vayan viendo que todo esto que ustedes están trabajando y preparando no solo les sirve para la PAES, ¿ya? Porque claro, es nuestra primera meta, ¿cierto?, tener unos buenos resultados en la PAES, pero después cuando estamos en la universidad, primer año, primer semestre, hay que adecuarse a esta nueva vida universitaria, donde muchas de las habilidades que ustedes quizás, esta metodología de organizar mis tiempos, de analizar bien, me van a servir mucho para este primer año en la universidad y me van a permitir aprobar las asignaturas, que es lo que buscan todos los chicos, ¿cierto? Así es. De hecho, justamente algo que estamos buscando en estudio vocacional, orientar, ¿cierto?, justamente los procesos de ingreso a la educación superior, así que además ese vínculo que hace entre la enseñanza media, preparación PAES y primer año de universidad, también se lo agradecemos mucho, profesor. Así que de nada. Solo agradecer y esperamos tenerla pronto en otra transmisión, ¿cierto?, de este ciclo de webinar que hemos preparado para nuestros espectadores. Muchas gracias, profesora María Paz. Va a quedar pendiente para que analicemos estas preguntas un poco más complejas. Súper, muchas gracias. Solo agregar, profesora, ¿tiene algún contacto, algo que quiera dejar, un Instagram? ¿Dónde la podemos ubicar? Si alguien quiere clases particulares, bueno, puedo dejar mi correo, que es mapazrn@gmail.com. Ahí me pueden escribir si es que necesitan alguna clase particular. También podemos trabajar quizás por grupo. Miren, sé que voy a hablar como de algo que quizás no tiene que ver mucho con esto, pero para el aprendizaje que existen las teorías de aprendizaje, ¿ya? Y muchas de estas nos hablan de que quizás trabajar en grupo, leer entre varias personas es más provechoso que quizás una clase en particular en la que yo solo esté con una persona, ¿ya? Eso es como un tip también para los chicos cuando quieran estudiar. O sea, pueden iniciar un estudio quizás individual, pero después estudiar en grupo, todo eso. Así que ahí me pueden contactar si es que necesitan una clase particular para el área de biología, que es mi especialidad. Sobre todo la Igualmente, biología.
para nuestros espectadores, cualquier cosa nos pueden contactar a Estudio Vocacional y ahí también podemos hacer el vínculo directo con la profesora, así que quedan abiertas nuestras redes, tenemos nuestro Instagram, nuestro canal de YouTube, nuestra página web, así que también nos pueden contactar por esas vías. Profesora, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su participación. Gracias a ustedes por invitarme y nos vemos la próxima. Eso, Manuel, ya para ir cerrando, cuéntanos qué se nos viene. Se nos viene Estamos trabajando la última prueba de este ciclo, ¿cierto? Que es la prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales. Vamos a tener también un invitado de lujo para el próximo lunes, 25 de agosto, a las 20 horas. Vamos a estar transmitiendo nuestro webinar de la prueba PAES de Historia y Ciencias Sociales. Así que los dejamos invitados para que se conecten el día lunes. Atentos a nuestras redes, que vamos a estar informando todo lo que vamos a estar haciendo para el día lunes. Súper, entonces con eso cerramos el ciclo de webinar PAES a tu ritmo. Así es, cerramos el ciclo. Excelente, excelente. Entonces, bueno, quedamos hasta acá, esperamos les haya gustado la transmisión. Nos veremos en otro webinar, Manuel, y a todos los que nos vieron, gracias por el apoyo. Muchas gracias, estamos en contacto, nos vemos, chao, chao.